Y es así, es momento de nuestro espacio de desafíos inclusivos y vamos a presentar un informe periodístico del equipo de Integrándonos, un proyecto educativo y terapéutico del taller de comunicación de la Escuela de Educación Especial Susana de Castelli de San Juan. Y por eso tenemos invitada, estamos con la médica endocrinóloga infantil, doctora Mariana Giovannini. Marina Giovannini. De Giovannini. ¿Cómo estás? Bienvenida, un gusto. Bien, bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a compartir juntos este informe de Integrándonos y después conversamos. Bueno. ¿Qué son las enfermedades raras? En un 72% son enfermedades genéticas que terminan siendo enfermedades metabólicas o enfermedades endocrinas, ¿sí? O enfermedades tumorales, incluso también algunas enfermedades inmunológicas y enfermedades infecciosas, ¿sí? La frecuencia es que va a haber un paciente en menos de 2.000 personas. Y hay un organismo internacional que las define y que nuclea y realiza un listado de todas estas enfermedades que van apareciendo y que se denominan enfermedades raras o poco frecuentes. ¿Qué tipo de enfermedad tienen tus hijos? Ellos tienen la enfermedad de Best. Es una bolsita que tienen adelante del campo visual y se va drenando con un liquidito. Ese líquido tiene el color amarillo huevo y cuando se cristaliza les genera como una pérdida de la visión. Entonces ellos, en su visión, en el centro es como si no vieran. Por ahora tienen buena visión periférica y es lo que hay que tratar de cuidar, que su visión periférica sea buena para compensar esa falta de visión en el centro. Lo primero que la doctora me dijo era a mí que lo que mi hija tenía era una enfermedad venérea, que mi hija no iba a vivir porque mi hija estaba así. Solo se peló porque como a las 7 de la tarde ya haber nacido, al llorar tanto ella se empezó a lastimar sus pies. Fue muy dolorosa. Normalmente cuando uno sospecha una enfermedad rara o poco frecuente, tratamos de armar un equipo interdisciplinario, ¿sí? Donde tenemos, por ejemplo, un genetista, donde tenemos un endocrinólogo, un neurólogo, en algunos casos es necesario también un oncólogo, ¿sí? Y básicamente lo que se trata es de ver cuáles son los síntomas que tiene el paciente y de acuerdo a eso orientarnos a ver qué órganos pueden estar afectados, ¿sí? Y cuáles serían la evolución de esta enfermedad. ¿Los podés contar de tu enfermedad? Es una enfermedad tanto por fuera como por dentro, al ser distrófica. Me toca a mí lastimarme la córnea en los ojos, o sea, se me lastima todo el exófago, la boca. Es todo bastante complicado. Bueno, tuve dilatación del exófago porque se estrecha y se lastima, así que bueno, para poder alimentarme mejor, me dilataron varias veces y la exposición al sol, que es imposible, yo tengo que salir después de las 9 y 10 de la noche en verano porque es muy cruel, así que estoy todo el tiempo adentro y nada, no me puedo subir al colectivo últimamente porque no me puedo sostener bien, así que por ahí se hace difícil, hay gente que no entiende, que no te cede el espacio que uno tiene, así que nada, es de todo un poco. ¿Cuál es el origen de la enfermedad? La enfermedad tiene origen genético, la tienen los niños, el papá y la abuela, por el lado del papá. Y bueno, es una enfermedad que está en investigación, que no tiene tratamiento, no tiene cura, sino más bien es el control periódico para ver si no surgen algunas complicaciones. ¿Tiene cobertura social? Por suerte en nuestro país las enfermedades raras o poco frecuentes tienen una cobertura integral del 100%. Hay una ley que se sancionó en el año 2011, que es la ley número 26689,
y que contempla la atención de los pacientes no solamente médica, sino también a nivel recreativo, a nivel educativo, ¿sí? A veces es difícil que se cumpla y los pacientes tienen que de alguna forma pelear para que esto se cumpla, y gracias al esfuerzo de gente, de familias que tienen pacientes con enfermedades poco frecuentes, se formó una federación que es FADEPOF, ¿sí? Que nuclea a todas las asociaciones de enfermedades raras del país. La provincia de San Juan no está adherida a la ley de enfermedades poco frecuentes, entonces para que ocurra o para tener acceso tenemos que iniciar un expediente. Por más que nosotros tenemos la derivación a Buenos Aires, cada vez que necesitamos el cambio de lentes, que como son niños son muy seguidos, hay que volver a iniciar el expediente. Hace 2 años hice un recurso de amparo contra el PAMI porque mi hija hasta acá yo no logro conseguir ni venda, ni gasa, ni jeringa, ni guante, ni parche. Esos parches vienen de afuera, son muy caros y no se consiguen, no me lo da la obra social. ¿Usás los lentes siempre? Sí, la mayoría del día. ¿Y en la escuela cómo haces? Cuando salgo al patio de los recreos me pongo los de sol, pero siempre utilizo estos. ¿Y te gusta hacer deporte? Sí. Básquet. ¿Cuántos pares usas? 2. En un futuro, ¿podrían quedarse ciegos? Ellos no tienen el mismo pronóstico que el papá, porque a él se le declaró a los 18 años y a ellos, a uno a los 3 y a otro a los 6. Entonces, el avance y la pérdida de agudeza visual no es el mismo. Tienen bastante más pérdida visual los niños que el papá con 20 años de enfermedad. Así que es muy relativo, pero sí podría suceder. Se sufre mucho porque uno la ve con dolores a ella, que sufre, que le duele. Yo siempre digo que por algo Dios me ha dado esta carga que es para mí y que la voy a saber llevar siempre, tratando de sacar a mi hija adelante. Viendo este informe de Integrándonos, bueno, charlando un poco de qué son estas enfermedades raras o enfermedades poco frecuentes, y ya la habíamos presentado, es por eso que estamos con la doctora Marina de Giovannini, en donde vamos a charlar un poquito más sobre esta temática. Primero preguntarte, se hablaba de que San Juan no está adherida a la ley, por ende no tienen la cobertura necesaria. ¿Cómo se trabaja ese tema y cómo lo llevan adelante, ¿no? Porque debe ser bastante complejo. Sí, es complejo. Lamentablemente aún no se adhirió la provincia. Tengo entendido que hay en Cámara de Diputados alguien que ha comenzado a trabajar. Esta es una ley del 2011, o sea que estamos un poco desfasados, digamos. Y justamente la diferencia que hay es que si un paciente tiene una buena cobertura de salud, por ejemplo a nivel nacional, sí tiene cobertura de terapias, de la medicación, incluso tengo pacientes que hasta la obra social les cubre hasta la movilidad como para hacer, si tiene que ir a, digamos, alguna terapia, como puede ser a nivel, que algunos chicos van a natación porque no pueden hacer otro tipo de ejercicio y justamente la natación, digamos, que los protege en el caso de, por ejemplo, pacientes con osteogénesis imperfecta que no pueden hacer deportes de impacto, entonces les cubre hasta la movilidad, ¿sí? Entonces, a ver, esa es la ventaja de tener, por ejemplo, una prepaga o una obra social nacional, porque a nivel nación sí está esta ley vigente. Pero bueno, los que tienen cobertura solamente provincial tienen que hacer un expediente para solicitar el presupuesto, y que hay pacientes que se la pasan, por ejemplo, en el centro cívico, claro, haciendo los expedientes porque los pacientes necesitan o drogas caras o el traslado para ir a algún control, algún centro de referencia. Sí, entonces, bueno, esa es la complicación que tienen, ¿no? O sea, que siempre es una limitación, sobre todo para los pacientes que viven incluso en zonas alejadas. Se les complica muchísimo porque no tienen el acceso que a lo mejor tienen a terapias acá en la ciudad. Sí. Y también es importante, ¿no?, que
si bien cada una de las familias que tiene sus hijos con estas enfermedades se nuclean, se agrupan, pero no están todos juntos. Exacto. Sí, eso yo creo que, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, yo he conocido gente que por la enfermedad de sus hijos, ¿sí?, ha formado grupos y esto toma más fuerza, ¿sí?, porque pueden luchar por los derechos de los chicos de forma mancomunada. Claro. ¿Sí? Entonces, son familias que se agrupan, sus hijos tienen distintas enfermedades y se agrupan como para poder conseguir terapias y conseguir aprobaciones y conseguir medicamentos. La importancia de esa organización social, ¿no?, exacto, de los familiares. Sí, sí, sí. Yo lo que veo es que, por ejemplo, acá en San Juan, algunos familiares han tratado de nuclearse, sí, pero son esfuerzos como muy aislados, o directamente algunos tienen contacto con organizaciones que están en Buenos Aires por esa enfermedad específica, claro, ¿sí?, pero no hay, a nivel que yo conozca, ¿no?, una organización acá en San Juan como para decir, bueno, a ver, juntemos fuerzas como para poder pelear todos juntos por los derechos de los chicos, ¿no? Otro tema u otra problemática que te quiero preguntar si por ahí surge es que a veces son enfermedades tan poco frecuentes, ¿no?, que al mismo médico le cuesta saber cuál es la enfermedad que tiene el paciente. ¿Cómo hacen en esos casos? Mira, yo creo que personalmente a mí me pasó siempre que tuve interés por enfermedades raras, por investigar un poquito más qué le pasaba a los pacientes, ¿no? Yo creo que primero que nace de una cuestión más allá de la formación que uno tenga, de buscarle la vuelta y decir, bueno, a ver, lleguemos al diagnóstico. ¿Estamos? Básicamente creo que es eso, una motivación personal, te tiene que gustar. Lo segundo es tenés que formarte. Entonces, yo tuve la oportunidad de estar en el hospital durante 17 años y me formé, por ejemplo, para coordinar la parte de pesquisa neonatal. Entonces, bueno, ahí nos ofrecían hacer cursos de enfermedades metabólicas, que son justamente estas raras. Y bueno, un poco de eso, otro poco de el caso que vos tenés, que lo consultás, ¿sí? Porque nosotros como formación como pediatras o como endocrinólogos infantiles tenemos una limitación, hay enfermedades que son netamente genéticas, entonces bueno, esto de consultar al paciente, comprometerse con el paciente y decir, bueno, mira, yo conozco un profesional que es experto en este tema, vamos a hacer una interconsulta. Si no puedes viajar, le mandamos un resumen de historia clínica, que eso habitualmente se hace a través de la Oficina de Comunicación a Distancia del Hospital Garrahan, que por cierto, bueno, también está saturadísima, ¿sí? O eso a nivel estatal, digamos, ¿sí?, de hospital a hospital. Pero también existen otros centros a nivel particular que uno puede derivar pacientes, como FECEN, que está en Buenos Aires, que es digamos que lo creó el doctor Chamoles, que es un investigador que ya falleció, pero que hizo muchísimo por la detección de enfermedades congénitas metabólicas. Después hay otro centro en Córdoba, que justamente, bueno, y lo traigo ejemplo porque hace poco vi un pacientito con hipoglucemias, ¿sí? Y este pacientito hace un año que está con hipoglucemias. Llega a mí después de un año y justamente, bueno, tenía laboratorios totalmente normales, entonces ¿ahí qué hacemos? Claro. Y ahí tenemos que sospechar una enfermedad rara, ¿sí? Así que bueno, justamente derivé al CEMECO, que es en la ciudad de Córdoba, que se especializan en estas enfermedades con la sospecha de X enfermedad. Claro. Y bueno, y justamente se está estudiando y posiblemente sea una enfermedad que se llama glucogenosis y que produce hipoglucemias, claro, ¿sí? Y que, bueno, no es muy común. Tengo 2 pacientes más que también fueron estudiados ahí y que justamente el diagnóstico se hizo así. Sí, la importancia de ese trabajo interdisciplinario y en conjunto, exacto, tomando buscar ayuda. En otras provincias también, ¿no? Exacto, buscar ayuda desde la parte profesional y pensar en que ese paciente puede ser nuestro hijo y que no puede andar por la vida, digamos, teniendo hipoglucemias y descomposturas. Así que bueno, es un poco, yo creo que es la motivación personal.
hay formas de formarse como profesional. La ley también incluye la difusión de estas enfermedades. ¿Sí? Muchísimas gracias, doctora, se nos está acabando el tiempo, pero Bueno, la verdad que es un tema muy interesante del que podemos seguir hablando. hablar un montón. Le agradecemos por su tiempo. Bueno, no, gracias a ustedes por la invitación.